¿Nuestra hermana Mariela? ¿Usted, hermana? Ah, bueno, pasen con nuestra hermana Mariela. Muy bien, hermanos. Pues damos la bienvenida a todos. Gusto en verles nuevamente. Y vamos a ir a la meditación en la palabra, a edificarnos con la palabra. Y hemos estado hablando acerca de la instrucción para los niños. Hemos hablado de esto durante algunas semanas. La semana pasada estuve con nosotros el hermano Fernando, así que lo vamos a retomar el día de hoy. Y hablamos, como está señalando ahí, pueden ponerlo un poquito más fresco si gustan, como se sientan ustedes, porque veo que algunos están hasta abanicando. Hablamos de que la instrucción en el camino del Señor, dice la Escritura, ustedes lo corrigen, ustedes lo recuerdan, perdón, que dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. El chiste es saber instruirlo. Realmente es todo un arte, darle la instrucción a los hijos. Y ninguno nacemos y sabiendo ser padres. Aprendemos en el camino. Y aprendemos en el camino también a instruirlos. Pero la palabra nos enseña que tenemos un deber como padres, que es instruir a los niños, instruir a los jóvenes. Ya lo que ellos decidan como adultos, cuando esté grande, pues ya es su responsabilidad. Nosotros no podemos obligar a nadie ni a nuestros hijos a seguir el camino del Señor. Pero nuestro deber como padres es instruirlos. Hay una promesa ahí, que aunque fuera viejo no se apartará de él. Hay una promesa. Pero no cabe duda que interviene mucho la individualidad, que cada persona es diferente y cada persona decide su camino, pero nosotros tenemos como padres que cumplir nuestra responsabilidad. Y hablábamos ya que la instrucción es darles a conocer las Sagradas Escrituras, que conozcan los jóvenes. ¿Vieran cuánta ignorancia hay de las Sagradas Escrituras? Mucha ignorancia hay. La mayoría de las gentes, de las denominaciones, conocen muy poco de las Sagradas Escrituras. Pero a veces ocurre también en la Iglesia del Señor que conocemos muy poco de las Sagradas Escrituras. Entonces, si no las conocemos, las Sagradas Escrituras, nosotros mismos como padres, ¿cómo los vamos a instruir a los niños en las Sagradas Escrituras? Entonces, tenemos nosotros el deber de conocer las Sagradas Escrituras, y a lo mejor estudiando junto con los niños es un buen momento de aprender nosotros también, ¿sí? Y yo explicaba que en el mundo tan rápido que vivimos hoy en día, es difícil que nosotros digamos, digo para la mayoría, no para todos, pero que digamos vamos a tener una hora diario de estudio bíblico de hogar. Pues realmente en muchos casos yo sé que no es tan fácil, es difícil, por cómo se vive hoy la vida moderna. No estamos hablando de los tiempos de Jesús, cuando los judíos era un pueblo eminentemente agrícola, rural, o todavía no hablo de 1950 en México, cuando también la mayoría de la población era rural, cuando no había ni televisor, apenas acababa de entrar la radio, a 2026, donde tenemos una vida moderna en la que estamos también nosotros, que muchas veces tanto el papá como la mamá trabajan, donde hay que cumplir tareas escolares, donde hay que cumplir muchos deberes que pues realmente antes no había. Entonces, tenemos que darnos un tiempo para enseñar las Sagradas Escrituras. Y yo he propuesto, es una propuesta nada más, que si nosotros dedicamos 5 o 10 minutos diarios a la lectura de una porción bíblica con nuestros hijos, seleccionada, claro, no cualquiera, sino ir seleccionando lecturas que nos parezcan importantes y comentarlas, no nomás leerlas,
comentarlas. Eso va siendo una gotita que día con día, con el paso de los años, va a dar su fruto. Anoche porque ahorita que están en casa mis hijos, me toca acostar y dormir a mi nieta, a Suri, que yo lo disfruto. Realmente es un buen momento para mí. Y le digo, primero la lectura bíblica y luego un cuento para que te duermas, ¿verdad? Y el día de ayer, anoche, le dije, vamos a leer la carta a Filemón. Esa es muy cortita. Pero explicándole quién era Filemón, quién era el esclavo por el cual está pidiendo Pablo y por qué está pidiendo y por qué estaba preso. Pues no nos llevó realmente más de 10 minutos, yo creo. Y luego después le pregunté, a ver, quién era, cómo se llamaba el esclavo, quién escribió la carta, quién es el amo y por qué huyó. 2, 3, 4 preguntas y listo. ¿Ya? No nos llevó, creo que 10, 15 minutos si acaso. Pero cuando uno lo hace narrativo, no nomás la lectura, sino lo hace uno narrativo, lo hace bien. Antier leímos Gálatas, capítulo 1 del 6 al 9, donde dice que no hay otro evangelio, porque hay un solo evangelio. Leímos capítulo 1 del 6 al 9, 6, 7, 8 y 9, 4 versículos. Y lo explicamos y ella se empezó a preguntar que por qué había gente que adulteraba el evangelio, por qué había evangelios pervertidos, por qué. Con 4 versículos. Nos llevó también como 10 minutos. Es una buena opción que podemos hacer nosotros con nuestros hijos, ¿sí? Ahora que el tiempo se nos dificulta, pero hay un momento del día que podemos aprovechar y gotita a gotita va a ir dando su fruto. El segundo punto que yo noté es que hay que instruir con el ejemplo. Las enseñanzas que nos da la Escritura de cómo debe ser el cristiano, cuál es el marco de referencia, de qué es lo bueno, qué es lo malo, cuál debe ser la conducta de un cristiano, que para instruir al niño en ese camino, nosotros tenemos que poner el ejemplo. Por eso el apóstol Pablo, en el libro de los Romanos, capítulo 1, ustedes encuentran que le dice a los judíos, tú que enseñas que no has de robar, ¿robas? Tú que enseñas que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que enseñas que no se ha de mentir, ¿mientes? O sea, les está reclamando a los judíos que ellos que enseñan la ley, pues no ponen el ejemplo de la ley. Lo mismo le reclamó a los fariseos, que en realidad enseñaban y ponían muchas cargas sobre los oyentes que ni ellos mismos hacían. Entonces, instruir a los niños con el ejemplo. ¿Cómo le podemos decir a los niños que no maldigan, que no digan malas palabras, si ellos nos escuchan a nosotros decir malas palabras? ¿Y cómo le podemos enseñar eso? Entonces, la instrucción, hermanos, muchas veces falla porque no es instrucción con el ejemplo. Se es muy inestable en el cristianismo, o se es muy inestable en la asistencia a las reuniones, se es muy inestable en seguir las enseñanzas de Jesús. Entonces, pues se destruye realmente la instrucción. Para que sea una instrucción efectiva, se requieren las dos cosas: instruir en el camino del Señor, porque nos marca aquí cuál es el camino del bien y el mal, y nosotros como padres hacerlo con el ejemplo, ¿sí? Eso es, yo creo que todos lo entendemos perfectamente. Por eso le pongo ahí que la instrucción es vivencial, no nomás es teórica, es vivencial, es la única forma, ¿sí? Y la siguiente que estamos viendo ahorita, que es
que también la instrucción es con corrección, que hay que corregir. Dice Proverbios 29:17, corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Ese es un buenísimo consejo de que a todos los niños ocupan corrección, los jóvenes ocupan corrección, los adultos ocupamos corrección. Todo mundo ocupamos corrección, eso no cabe la menor duda. Pero es nuestro deber como padres, es parte de la instrucción de los niños, es corregirlos, ¿sí? Si no corregimos, pues va a haber consecuencias, ¿sí? Así que hay una promesa aquí, te dará descanso y dará alegría a tu alma. Porque si desde niños no los corregimos, recuerdo una vez que una compañera enfermera, hace muchos años, me llevó a su hija de 13 años, porque tenía muchos problemas con ella, y me la llevó para ver si yo podía hacer algo con ella, porque tenía de plano muchos problemas con ella. Y yo me quedé pensando, bueno, tal vez hubiera podido hacer algo si me la has traído a los 4 años. Pero si me la traes a los 13 años, cuando tú, como madre, quién sabe qué le enseñaste y quién sabe qué ejemplos le diste, y quieres que yo a los 13 años te la ponga bien, pues ¿de dónde? La personalidad del niño, nos dicen los psicólogos, está formada hacia los 6 años de edad. A los 6 años de edad, el niño ya tiene formada su personalidad. Entonces tenemos ese tiempo nosotros para trabajar rápidamente con ellos, porque a los 6 años ya tiene formada su personalidad. Para empezar a trabajar con ellos a los 9, bueno, como que ya nos tardamos un poquito, claro. Mejor es tarde que nunca. Claro que sí. Muchos de nosotros nos convertimos ya grandes. Mejor es tarde que nunca, hay que empezar. Pero entre más temprano iniciemos, nos va a ir mejor a todos. Tanto a los niños como a nosotros como padres. Así que hay una promesa aquí. Te dará descanso y dará alegría a tu alma. Vamos a ver aquí un problema. Este es muy famoso, la falla del sacerdote Elí. En el libro de Samuel aparece el sacerdote Elí era el sumo sacerdote, y el sumo sacerdote era el encargado de toda la adoración. Él tenía sus hijos, y sus hijos ya hombres también eran sacerdotes y eran encargados de la adoración a Dios. Pero veamos a ver cuál es el problema que pasó con aquí. Vamos a ir a 1 Samuel capítulo 3. Si alguien lo tiene me puede ayudar, 1 Samuel capítulo 3. Vamos a leer del 10 al 13. Sí, por favor. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel, he aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere la retenerán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra él todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Muy bien. Ahí el problema que está reclamando, le dice Dios a Samuel, que era un jovencito, le revela qué va a hacer con el sumo sacerdote, porque está actuando mal, porque hay un problema ahí. ¿Cuál es el problema que dice el reclamo ahí? Que le revela Dios a Samuel. ¿Cuál es el reclamo? ¿Sí, Eunice? Que sus hijos habían blasfemado a Dios y él no los había estorbado. Y él no los había estorbado. Ese era el problema
¿Por qué no? Ellos eran sacerdotes también, eran hombres ya hechos y derechos, estaban haciendo un ministerio dentro de la adoración a Dios, ¿sí? Y entonces ahí hay un problema que Elí no les estorbó en las iniquidades que ellos hacían. Sí, ahorita vamos a ver el problema, pero ¿por qué creen que Elí no los estorbó? ¿Cuál era el problema principal? Negligente. Ajá, fue negligente efectivamente, pero ¿por qué fue negligente? A veces a los padres no les gusta entrar en controversia con los hijos. Así es, fue negligente porque eran sus hijos. Si no han sido sus hijos, si han sido otros, tal vez hasta hubiera sido muy duro. Pero ¿cuál era el problema? Que eran sus hijos. ¿Y cuál es el problema para corregir con nosotros? ¿Cuál es el problema? Que son nuestros hijos. Podemos criticar muy bien a los hijos de los otros, que andan haciendo desorden, que se están portando mal, pero cuando los nuestros lo hacen, hay que comprenderlos, ¿verdad? Hay que comprenderlos. Son niños, ¿verdad? Hay que comprenderlos. Pero al de los otros, te fijas, del hijo de la hermana, anda por el salón y no lo pone en orden. Le pasa al de nosotros, ay, pues es que es vago y todavía está inmaduro, todavía no. Es algo muy natural del ser humano, ser muy estricto con los hijos de los demás y ser muy condescendiente con nuestros propios hijos. Pero eso Dios no lo aprobó con Elí. Vamos a ver ahí en Primera de Samuel, capítulo 2. Primera de Samuel, capítulo 2. 22 y 25. Así alguien lo tiene. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 22 al 25. ¿Cuál era el problema que estaba reclamando Dios? A ver, Eunice. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormía con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Pues porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Sí, y ahí tenemos que hay un problema. ¿Cuál es el pecado grande que aparece aquí? ¿Qué hacían ellos? Dormían con las mujeres. ¿Con cuáles mujeres? Con la que estaban en la puerta, Que velaban de la la puerta de reunión. ¿Y qué estaban haciendo esas mujeres ahí? Velaban también como parte de la adoración a Dios, del cuidado del templo. Eran mujeres, entre comillas, religiosas. ¿Y esas mujeres religiosas qué hacían? Dormían, es una forma muy suavecita, muy sutil de decir que tenían relaciones con los hijos de Elí, ¿verdad? O sea, dormían con ellas, o sea, se acostaban con ellas, ¿sí? Era realmente problema. Y veamos un poquito en el mismo capítulo 2, versículo 12, vamos a leer del 12 al 17. A ver quién lo tiene. Sí, hermana Carmelita. En esta versión dice: los impíos hijos de Elí. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no respetaban al Señor. Era costumbre de los sacerdotes que cuando alguien ofrecía un sacrificio, mientras se cocía la carne, el criado del sacerdote, con un garfio de 3 ganchos, sacaba del caldero
de la olla o del bote una porción para el sacerdote. De esta manera hacían a todo el que venía a Silo. Pero aún antes de quemar la grasa, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne para asársela al sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Si le respondía, quemen primero la grasa y después toma tanto como quieras. Él replicaba: no, ahora has de dar, de otra manera la tomaré por la fuerza. Este pecado de aquellos jóvenes era muy grave ante el Señor, porque menospreciaban las ofrendas del Señor. Sí, la ley de Moisés decía que de lo que se llevaba para los sacrificios, una parte correspondía al sacerdote. Y una parte muy valiosa del animal era la grasa. Que hoy queremos evitar la grasa, ¿verdad? Por el colesterol. Pero antiguamente, inclusive aquí en México, de los animales se valoraba más la grasa que la carne. Del puerquito valía más por la manteca que por la misma carne, porque usaba mucho la manteca. La grasa se usaba mucho. Entonces, ellos dicen: no, yo voy a tomar todo lo que yo quiera de carne, y se metía un gancho con 3 garfios para sacar más, y quitaban, y le dice: si no me lo das, lo voy a tomar a la fuerza. Entonces, cometían abusos los hijos de Elí. ¿Y cuál es la amonestación que hace Elí a sus hijos? ¿Qué les dijo? No es bueno lo que escucho de vosotros, hijos míos. Eso no es bueno. Bueno, ¿qué es lo que debió haber hecho Elí? Tenía que quitarlos del sacerdocio. Es lo que tenía que haber hecho él. Eso es lo que tenía que haber hecho. Es decir, ¿sabe qué? Ustedes oigo todo esto, esto y esto, ustedes no son aptos para el sacerdocio, van para afuera. Es lo que tenía que haber hecho. Pero él no los quitó. ¿Por qué no los quitó? Porque eran sus chiquiados hijos, ¿verdad? ¿Se parece algo a lo que hacemos nosotros en la educación de nuestros hijos? Le toleramos muchas cosas que no le toleraríamos a otras gentes. ¿Sí? Eso es algo que nos pone a reflexionar que la corrección es muy importante, que tengamos que hacerla y no justificar a nuestros hijos, sino hacer la corrección adecuada. ¿Sí? Porque por el bien de ellos. ¿Sí? Estos pasajes ya los vimos un poquito. Y quiero ver aquí la corrección efectiva. Tiene que haber una corrección efectiva que hacemos con nuestros niños y jóvenes. Para ello, claro, ya lo vimos, la enseñanza de los principios cristianos. Tenemos que enseñarles el bien y el mal de acuerdo a las Escrituras, que es el marco de referencia. Pero los padres ponen el ejemplo. Nosotros ponemos el ejemplo para que ellos tengan un marco de referencia que es sólido, de lo que es bueno y lo que es malo. Y, claro, exhortación cuando se rompen las reglas, advirtiendo las consecuencias, claro. Siempre marcamos los límites y bueno, hay consecuencias. Si sigues haciéndolo, va a haber castigo. Y siempre, para mejorar, se ocupa la corrección, el pago de consecuencias si hay castigo. Si hay desobediencia, perdón. Se necesita siempre. Vamos a leer Hebreos 12, del 5 al 11. Hebreos, capítulo 12. Si alguien lo tiene, me puede ayudar. Hebreos, capítulo 12, del 5 al 11. ¿Alguien lo tiene? Hermana Petra. Y
habéis ya olvidado la exhortación que como hijo se dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor, al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Y si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre que los espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero para lo que es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después del fruto apacible de justicia, los que en ella han sido ejercitados. Muy bien. Ahí está bien. Ahí está bien, está bien. Bueno, aquí habla el Señor, nos dice aquí, dice, no menosprecies el castigo del Señor. Aquí hay una que el Señor, por eso digo que hasta los adultos ocupamos disciplina. Y está poniendo el ejemplo de los niños, ¿verdad? ¿Qué es despreciar el castigo del Señor? Dice, no desprecies el castigo del Señor, dice. No menosprecies el castigo del Señor. Tenerlo por poco. Tenerlo por poco, sí, así es. Tenerlo por poco. A veces eso le ocurre también a los hijos, ¿verdad? Que lo corregimos los padres. ¿Y qué hace el hijo? ¿Verdad? Inclusive nosotros condicionamos mucho eso. Si castigamos al hijo y después nos llegan sentimientos de culpa a nosotros por castigarlo, ¿verdad? Y luego hasta le damos un premio, ¿verdad? Porque pues nos sentimos mal porque lo castigué. Bueno, ya. Y mira, ten un pastelito, ¿verdad? O te voy a llevar al parque o voy a hacer esto. ¿Sí? Es menospreciar, es tenerle en poco. Y luego dice, ni desmayes cuando eres de él reprendido. ¿Qué es desmayar con la disciplina? Te enojes, te sientas triste. Que sienta tan dura la disciplina que desmayas, o sea, te abandonas, te decaes, te deprimes, ¿verdad? Son dos opuestos, dos actitudes malas ante la disciplina del Señor. Sí, dice, el Señor al que ama castiga y azota a cualquiera que recibe por hijo. Bueno, pues sí, a veces hay el castigo, lo que está diciendo para los adultos. Pero el ejemplo que traigo es que nos dice aquí que Él azota a todo el que recibe por hijo. Dice Él, versículo 8, mas si estáis fuera de castigo, del cual todos han sido hechos participantes, sois bastardos y no hijos. O sea, disciplinamos a los hijos, los castigamos, ¿por qué? Porque son nuestros hijos, porque los amamos y tiene que haber un castigo. Dice, pero si lo dejan sin castigo, sois bastardos. ¿Quién es? Bastardo es el que no es hijo. No se trata igual a un niño, es difícil tratar igual a un niño cuando no es el hijo propio. Por ejemplo, si es un sobrino que se está criando en familia con nosotros, no es lo mismo que el hijo, no es lo mismo. Tal vez porque no siente la misma autoridad, porque no es mi hijo, pero a mi hijo sí lo puedo castigar, lo puedo corregir, ¿verdad? Dice el versículo 9, por otra parte tuvimos por castigadores a los padres de nuestra carne y los reverenciábamos, ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? ¿A quiénes los castigaron sus padres de los que están aquí cuando eran niños? ¿A quiénes? ¿Sí? Sí, ¿verdad? De acuerdo a las costumbres de aquel tiempo. Se castigaba. Y dejamos de amar por eso a nuestros padres porque nos castigaron. ¿No, verdad? Los seguimos amando. Voy a ver por mi agua. Lo disciplinaban con
el guarache con la chancla. varita, todo el- Sí, realmente la disciplina era dura, la forma de disciplinar. Pero lo que nos enseña este pasaje, que la disciplina es necesaria. Dice el versículo 11, es verdad que ningún castigo al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Cuando nos disciplinaban, ¿cómo nos sentíamos? Tristes, ¿verdad? Ahora sí que castigados, ¿verdad? Pero dice, más después da frutos apacibles de justicia a los que en él son ejercitados. Yo he escuchado a mucha gente que diga, que hoy dice, le doy gracias a mis padres que me corrigieron, porque gracias a eso soy lo que soy hoy en día. Porque no, es que yo también era tremendo, ¿verdad? Yo era muy vago, yo era inquieto, yo hacía cosas que no, y pues mis padres me corregían. Así que hoy dice mucha gente, doy gracias a mis padres que me corrigieron. Entonces, hermanos, partimos de una cosa, la corrección es necesaria. Dice aquí este texto, al presente no parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da frutos apacibles de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Ese es el principio que debemos tener muy en cuenta. ¿Por qué los niños ocupan corrección? Esa idea moderna hoy en día de que no hay que corregir a los niños es totalmente equivocada, que hay que dejarlos ser, que ellos hagan lo que quieran, que decidan su camino, que es un error tremendo, que no lleva realmente a nada bueno. Hermano, en el versículo, en Proverbios 23:13, aquí dice, no rehuses disciplinar al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. 13 y 14, antes, al castigarlo con vara, lo librarás de la muerte. Ok. O sea, aquí se refiere, o sea, la vara, pues uno lo entiende que pues es con literal algo, pegarle con algo, pero pues ya en sí, por ejemplo, aquí habla del muchacho cuando ya está grande y pues no, ahí es no joven. se debe de castigar con vara. Bueno, miren, aquí tiene esta diapositiva. De eso quería hablar. Castigo en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento ustedes saben que aparecen cosas muy duras. ¿Sí? Dice ahí, no rehuses el que usted citó, corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara no morirá, lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Me preguntaba una persona que si ahí vara era simbólico y quería decir con la palabra. Digo, no, ahí vara es vara. Sí, no queda otra. Pero vean, estamos en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento dijo el Señor, por ejemplo, se permitió el divorcio, ¿por qué les dijo? Por la dureza de su corazón. Entonces, hay mandamientos muy duros que aparecen en el Antiguo Testamento. ¿Sí? Por ejemplo, este que puse enseguida. Se castigará con la muerte al hijo contumaz y rebelde. Deuteronomio 21, del 18 al 21. Ahí tenemos ese, vamos a leerlo. Contumaz es uno que persiste en pecar, en hacer el mal. El que persiste y persiste y persiste. Deuteronomio 21, 18. A ver quién lo tiene. Deuteronomio allá, Perla. Si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado, no los obedeciere, entonces lo tomarán por su padre y su madre, y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad, y a la puerta del lugar donde viva, y dirán los ancianos de la ciudad, nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal del medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Esa es la ley que aparece en el Antiguo Testamento, en Éxodo.
¿Qué pasaría si hoy se tuviera que apedrear hasta la muerte al muchacho que es glotón y borracho? Ya no hubiera. Vamos a la cárcel, por supuesto, pero ya no hubiera muchachos, dice allá Perla. ¿Sí? Si a todo el muchacho que fuera, que ya se le castigó y es de plano, es contumaz, rebelde y es glotón y borracho, se le tuviera que sacarlo y apedrearlo, pues tal vez muchos de nosotros no estaríamos aquí. Sí. Ahí dice, Yo creo que yo no estaría aquí. ahí dice que los mismos padres los iban a llevar Sí, los con padres. los ancianos para decirles y para que sufriera el castigo. Así O es. sea, no sé cuántos presentarían así a sus hijos en el Antiguo Testamento. ¿Verdad? Porque Sí. es muy duro. Muy duro. Entonces, como vemos, hermanos, en los castigos que aparecen en el Antiguo Testamento, pues realmente, ¿quién va a hacer eso hoy? Pero estamos hablando del Antiguo Testamento. Pero le pongo aquí, en el Nuevo Testamento no aparece la corrección con golpes. Si ustedes revisan el Nuevo Testamento, nunca aparece la corrección con vara o con cinto, no aparece. Aparece en el Antiguo, pero no aparece en el Nuevo. ¿Sí? Realmente eso tenemos nosotros que meditarlo. Yo sé que a veces dirá, oiga, pero pues es que a veces no hay de otra, que de plano no entiende, pero hay que tener mucho cuidado ahí con ese, porque nos pone la palabra que debe haber equilibrio en la disciplina. Debe haber un equilibrio entre los padres y los hijos. Dice así, Efesios 6 del 1 al 4. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Es uno de los 10 mandamientos. ¿Sí? Honra a tu padre y a tu madre, obedezcan a vuestros padres. Ese es el mandamiento para el hijo. Pero en el versículo 4 dice: y vosotros padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Hermanos, si nosotros los criamos en disciplina y amonestación del Señor, créeme que no va a haber necesidad de la vara. Porque en disciplina quiere decir en la instrucción del Señor, y que los padres les damos ejemplo del Señor y con la amonestación del Señor. Pero realmente muchos jóvenes hoy en día viven muchas cosas en las casas que están alejadas de la disciplina y amonestación del Señor. Lo que viven en sus casas no es lo que marca el Evangelio. Entonces ahí tenemos los resultados y luego queremos corregirlo con golpes, con gritos y golpes. Lo que hace el muchacho muchas veces es mostrar la rebeldía a veces ante la hipocresía, ¿sí? Porque el niño no se puede defender tanto, pero ve que venimos a la iglesia, que hacemos, y en la casa llevamos otra forma de vivir, y el niño muestra una rebeldía muchas veces con las acciones, con lo que está haciendo, portándose mal. Yo lo veo mucho en mi consulta como pediatra, que me llevan niños porque están insoportables, porque son muy vagos, son muy tremendos, porque causan muchos problemas. Y mi primera pregunta, empiezo yo a interrogarlos: ¿cómo andan las cosas en casa? ¿Hay problemas en el matrimonio? Y muchas veces sí. Lo lleva la abuela. Le digo, ¿por qué lo trae usted y por qué no vienen los padres? No, doctor, si yo le contara. Pues el padre se fue a Estados Unidos a trabajar. Allá se usa mucho eso. La mamá, pues aquí estaba y se fue con otro hombre. Y yo aquí lo estoy cuidando al niño. Pero está insoportable. Pues, ¿cómo no?
¿cómo no? Va a estar insoportable de todo lo que está viviendo ese niño. Entonces muchas veces la conducta de los niños tiene que ver con lo que están viviendo en casa. Es por eso que hay tanto problema. Por eso aquí debe haber un equilibrio en la disciplina. ¿Sí? Yo digo, esto es una clase. Si alguien puede diferir de lo que yo digo, por supuesto, lo que yo entiendo aquí de parte de las Escrituras. En realidad, yo sí recuerdo haber algunas veces azotado a mis hijos, pero pocas. En realidad, hoy, a mi edad, pienso que lo pude haber hecho mejor, sin que hubiera necesidad de usarlo, pero fueron realmente pocas veces. ¿Sí? Y muchas veces tiene que ver de cómo fuimos educados nosotros. Realmente, eso influye. Pero aquí, por ejemplo, este pasaje que encontré, esta traducción de Efesios 6:4 de una Biblia antigua, que es de Arcas Fernández, me gustó cómo lo traduce. Dice: y vosotros los padres, no hagáis de vuestros hijos unos resentidos, sino educadlos, instruidlos y corregirlos como lo haría el Señor. ¿Cómo corregiría el Señor a esos niños? Con amor, con paciencia, con gracia, con ejemplo. Como él dijo siempre, a sus discípulos los estuvo el Señor corrigiendo muchas veces. Él decía: ejemplo les he dado, para que como yo he hecho, ustedes también hagan. Él decía: ejemplo les he dado, les estoy dando ejemplo. Muchas veces los padres realmente queremos que los hijos se porten muy bien, queremos que sean buenos cristianos, pero nosotros no les hemos dado un buen ejemplo. Entonces, dice: instruirlos y corregirlos como lo haría el Señor. Sí hay que corregirlos, hay que hacerlo. Yo puse, ustedes me pueden ayudar aquí, cómo corrigen ustedes a sus hijos. Ustedes me pueden ayudar. Pero yo he visto a través del tiempo que los niños que los golpean mucho se hacen cuerudos. Yo tenía amigos de mi edad, que sus padres les pegaban, yo creo que diario. Y tenía amigos que se reían cuando les estaban pegando. Y lo hacían nomás para hacer enojar a los papás. Y le pegaba el papá o la mamá y decía: ni me duele. ¿Sí? ¿Conocieron ejemplos así ustedes? ¿De gente así? ¿Y usted, Alejandro? ¿Sí? Me llegué a dar con el cinto. ¿A quién? A Alonso. ¿A tu hijo? A mi hijo. Y nomás me miraba con ojos retadores. Nunca hizo su cabeza, nunca lloró. Ni lloró. Dije: creo que por ahí no es. Nomás te retaba con los ojos. Dije: hay que darle de mal, le duele mejor. Efectivamente. Le quité la tele. Ahí sí le dolió. Ahí sí. Al quitarle la televisión, ahí sí pegó. Ahí pegó duro. Pero yo tenía igual amigos de una familia ahí cercana de La Juárez, que eran bien vagos. Yo que ya les pegaba. Y yo me tocaba ver que su papá le estaba acuereando y él a risa y risa para hacer enojar a su papá. Y no lloraba para hacerle enojar. Un niño que se le pega seguido se hace cuerudo y ya no le hacen los golpes. Entonces, no es la mejor manera, realmente. Pero nosotros podemos pegarles, como dice, donde más les duele. Y por eso, sugerencias de castigo yo puse aquí: promesas recreativas condicionadas. Una, a la positiva: si te portas bien esta semana, te llevo a pasear a tal lugar. Es positiva, no es castigo. Pórtate bien y el sábado te llevo a la alberca. Es premio. Y si está portando mal, hey, ¿qué te dije? Vas a perder tu premio. Bueno, eso ya influye, ¿sí? Otro: tiempo fuera.
Si el niño está haciendo berrinche y todo, pues yo me tocó ver, ¿estás llorando? Bueno, para que llores más, ahí te voy. Tan, golpes, ¿no? No es lo más recomendable. Hoy, tiempo fuera, ¿sí? Al cuartito, ahí llora lo que quieras, patalea, llora, hasta que te canses, pero vas a notar que no te va a funcionar, porque el chocolate que quieres no te lo voy a comprar. Aunque hagas berrinche, aunque te tires al suelo, aunque me hagas caer vergüenza en el supermercado, pero no te lo voy a comprar, no me vas a obligar. ¿Sí? Sí, otro recurso muy socorrido que está equivocado es desvalorizar al niño que le estás castigando. Es un tonto, ponerle etiqueta. Claro, pues, no hacerlo, no hacer eso. Sí, no hacer eso. No, dice que no los provoquemos a ira, que los disciplinemos con la disciplina del Señor, corregir con la disciplina del Señor. ¿Sí? A ver, quítenle el celular al chamaco. Por eso se le da un consejo muy importante. Si le llegas a comprar un celular al joven, porque el niño no debe tener celular, eso ya es un hecho. Al niño no le debemos comprar celular. Pero si es un joven al que le vas a comprar un celular, no le digas que es de él. O sea, es tuyo. Y se lo vas a prestar. Porque si es de él, no se lo puedes quitar. Pero si se lo prestas, se lo puedes quitar cuando quieras. Si así está, porque lo ocupas, pero es mío. Y la contraseña te la voy a pasar, pero tú no la puedes cambiar. Si la cambias, te lo recojo, porque el celular es mío. ¿Sí? Ya que él sea grande y pueda diferenciar más bien las cosas, bueno, ya tendrá su propio celular. Pero si es un jovencito, un adolescente, pues no. ¿Sí? Realmente es algo que tenemos que cuidar mucho en ese aspecto. ¿Sí? Mucho, cuidarlo mucho ahí. El celular, la tablet, las pantallas. Me acuerdo que yo una vez que castigué a mi hijo, le dije, ¿sabes qué? Una semana no va a haber televisión. Tenía un juego de Nintendo, mi juego de Nintendo. Y todavía se acuerdan mis hermanos y mi padre que llegué a la casa con la televisión que se usaba antes, grandota, con los juegos. ¿Y eso qué? ¿Por qué la traes? Porque castigué a mi hijo una semana sin televisor, ni juegos, ni nosotros, para que no me haga trampa. Me llevé el celular con todo. Y bueno, sí le dolió, se corrigió, porque realmente no salir a jugar, hay un paseo prometido, bueno, pues se castiga, no hay paseo prometido. Pero una cosa, hermano, es muy importante: cualquier amenaza que hagamos, hay que cumplirla. Si no, no amenace. ¿Sí? Porque no, o sea, si amenazas y no cumples, ya la siguiente pues no te va a funcionar. Porque no cumpliste. El niño ya sabe que no. Al cabo ahí se le va a pasar el coraje y pues ya. ¿Sí? Eso ocurre mucho. Al cabo el niño se espera que se le baje el coraje y ya. Ya sabe, los niños son muy listos, Ellos saben cómo manejarnos, muy listos. Un niño de 2 años es listísimo. Sabe cómo manejarnos un niño de 2 años, Pero corrige al hijo, le pega. Y ya después de que le pegó, el niño sale llorando y le dice, cállese, no llores. ¿Cómo puede? Sí, pues claro. Sí. Son de esto, pero sí, en todo, hermanos, quiero decir que hay que corregir. Y yo pido esto: que el Señor nos dé sabiduría para instruir adecuadamente a nuestros hijos, porque ocupamos sabiduría. Y ahí intervenimos también los abuelos. Los abuelos tenemos un papel muy importante en instruir a los hijos. Desgraciadamente, pues a veces los hijos no quieren que se les instruya en el camino del Señor, pero les damos ejemplo de vivir cristianamente, ¿sí?
Y los viejos, a pesar de que ya estemos viejos, podemos dar ejemplo de instrucción viviendo cristianamente. Si ya estamos viejos, y pues a veces ya poco puede hacer uno, pero un ejemplo sí le podemos dar de cristianismo. Entonces ocupamos sabiduría para instruir adecuadamente a nuestros hijos, sin duda alguna. Bien, aquí terminamos la clase esta, y pues llévense de recuerdo este esquema, que para instruir en el camino del Señor realmente ocupamos enseñar las Escrituras, ocupamos dar ejemplo y ocupamos corregir. Hacer todo junto como un paquete para que de veras tengamos resultados. Que Dios los bendiga, hermanos.